Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer poder compartir contenido de valor contigo. Y hoy en particular quiero dedicar este episodio al mundo del emprendimiento. Fíjate que acaba de terminar la temporada de impuestos, al menos acá en los Estados Unidos, y una vez más, un año más, vuelvo a ver errores comunes que quiero traer aquí a la atención tuya y de toda la comunidad. Pero particularmente, Julio, pero es que yo no soy emprendedor, a mí no me interesa eso. No, ya va, espérate, porque por lo menos 2 de las 3 cosas que te vengo a contar hoy aplican también para las finanzas personales. Así que si no tienes un negocio, no has emprendido todavía, y digo todavía porque si quieres diversificar tus ingresos, te tengo una noticia. Tarde o temprano vas a emprender. Así que bueno, como dicen aquí los americanos, park me balls, párame bolas. Préstame atención porque lo que tengo que decir es importante. Fíjate qué curioso, porque acaba de terminar el tax season, la temporada de impuestos, y una vez más me doy cuenta que la mayoría de los dueños de negocio, la mayoría de los emprendedores, revisan a fondo sus finanzas solamente en esta época, vaina que es un error terrible, porque tú no debes revisar las finanzas de tu negocio nada más en la temporada de impuestos. Eso es como que vayas para el odontólogo y justamente antes de la cita del odontólogo es que te cepillas durísimo y te pasas el hilo dental y ¿sabes? Tratas de llegar limpiecito como un sol con tu dentadura al odontólogo y es la única vez del año en la que te portas bien con tus dientes. Resulta que cuando llegas al odontólogo ya tienes tremenda caries y tremendos problemas porque nada más fuiste hipócrita dental de prepararte para esa cita con el odontólogo, pero durante el año te portaste mal. Bueno, la misma vaina pasa con los impuestos y la finanza. Entonces, si no revisas la finanza a lo largo del año, cuando llegas ya a ver el tema de los taxes, entonces es muy tarde. ¿Cómo que muy tarde, Julio? Bueno, porque, por ejemplo, me pasó ahorita que había muchísimos clientes desesperados porque no tenían el dinero disponible para pagar la cantidad de impuestos que le tocaba pagar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el año anterior fue un año relativamente bueno y de alguna manera, entonces no tomaron las precauciones, digamos, gastaron un poco más en el negocio, se repartieron un poquito más de plata para su estilo de vida y no guardaron, no me hicieron caso y no guardaron dinerito, digamos, para este tipo de imprevisto. Entonces, esto trae una serie de reflexiones. Antes de entrar en los 3 conceptos que te quiero comentar hoy muy en breve, quiero aclararte un detalle, ¿no? Fíjate que hay una falsa percepción, y le mando un cordial saludo y mi total cariño y respeto al gremio de contadores y bookkeepers, ¿ok? Pero hay una falsa percepción respecto a que la persona que te hace la contabilidad, ¿no? El contador, la persona que te hace el bookkeeping, que te hace los libros a través de un software, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, yo utilizo QuickBooks, valga la cuña, se cree que esta persona es la que te asesora en temas financieros. Y no es así. Particularmente si es un contador y más si es colegiado o CPA, pues puede que te asesore en temas fiscales y puede que te dé uno que otro tips. Pero lo que hay que entender es que el rol del contador es el de registrar los récords de lo que ya pasó en tu negocio. Fíjate qué interesante, a mí que me gusta la neurociencia, te cuento una anécdota, o más que una anécdota, una teoría que es debatida. Fíjate que cuando se estudia el cerebro hay una teoría súper debatida, vieja, pero sirve para ilustrar mi punto. Se dice que el cerebro tiene los 2 hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y yo estoy súper seguro que tú has escuchado que el hemisferio izquierdo es el que se encarga de la parte lógica, matemática, cuantitativa. Y el hemisferio derecho, de alguna manera, se encarga de la parte creativa, ¿no? Y se dice que funcionan cada uno a su nivel. Esta teoría ha sido refutada recientemente en la neurociencia, diciendo que, bueno, que el cerebro de alguna manera actúa de manera consona, pero independientemente de la creencia, tienes claro la separación de los hemisferios. Yo pienso particularmente que cuando se trata de las finanzas de un negocio, el cerebro financiero es parecido. Tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, que es el lógico operativo, ¿ok? Es
el rol del contador y hace las veces de historiador. Un contador registra las transacciones de cosas que ya pasaron y te las muestra en un software, te las muestra en unos estados financieros, pero esas son cosas que ya tú hiciste y quedaron registradas en la contabilidad, que es el lenguaje universal de los negocios. Dicho eso, el rol del contador, la naturaleza de su oficio, da para que sea historiador de lo que ya pasó. Pero el día a día, y si eres contador y me estás escuchando, puede que no estés de acuerdo, pero piénsalo bien en frío porque he observado al gremio por años, más ya prácticamente 17 años, están tan ocupados registrando lo que ya pasó que yo como dueño de negocio no puedo esperar nada más allá del contador que sea mi historiador y listo, o sea, que registre lo que ya ocurrió. Hay algunos dueños de negocios y emprendedores que tienen la falsa expectativa de que el contador te va a ayudar con todos los temas financieros. Y no es así porque no tiene tiempo por su día a día, porque tiene tantos clientes a los cuales registrarles transacciones y hacerles los impuestos y la planificación fiscal, que no necesariamente tienen el tiempo para hacer lo que se supone que el cerebro derecho, el hemisferio derecho del cerebro financiero debe hacer, que es la parte, si se quiere, creativa, estratégica. Ahí es donde entra el rol de un estratega, no de un historiador. Y el rol del estratega se conoce en el argot del emprendimiento y los negocios como el gerente de finanzas, como el tesorero, como el CFO del vocablo anglosajón, Chief Financial Officer, ¿ok? Y te tengo una noticia. Si tú no tienes a una persona que sea gerente de finanzas de tu negocio, o que lo llames tesorero, o que lo llames CFO, la noticia es que ese rol lo ocupas tú. Y es tu responsabilidad aplicar los conceptos que te quiero mencionar brevemente hoy, porque de lo contrario, estás operando tu negocio a ciegas. Es como manejar un carro viendo por el retrovisor. Si tú te basas en la toma de decisiones exclusivamente en lo que ya pasó, es la misma vaina que manejar un carro viendo por el retrovisor. Tú necesitas ver hacia adelante también. Entonces tiene que haber un análisis descriptivo de lo que ya pasó en las finanzas de tu negocio, pero también tiene que haber un análisis proactivo. Y esta proactividad es tu responsabilidad, no del contador, porque quien es la persona dueña del negocio eres tú, no el contador. Y entonces, si tú me dices, bueno, Julio, pero es que yo no tengo muchas habilidades numéricas, necesito ayuda, entonces, bueno, coño, me llamas y ya. Y bueno, hablamos, te asesoramos, te damos mentoría, te educo. Busca a alguien, ¿ok? Pero lo importante es que entiendas que no tienes que atender las finanzas del negocio exclusivamente en la temporada de impuestos. Cerrado el regaño cariñoso que siempre suelo traer y explicado el rol del cerebro financiero, donde tienes que tener un contador que registre las transacciones pasadas y tú analizar esa data, pero también tienes que tener a alguien que haga las veces el rol de CFO, de Chief Financial Officer de tu proyecto, sin importar el tamaño, ¿ok? Y si no tienes para pagarle a alguien, el CFO simplemente eres tú, tienes que tomar la rienda de la finanza. Pues hay tres conceptos fundamentales que te los voy a explicar muy en breve y los podemos profundizar luego si tú quieres y si te interesan estos temas. Pero primer concepto a considerar en todo este asunto del emprendimiento es el flujo de caja. ¿El qué? El flujo de caja. Tienes que tener dominio de tu flujo de caja. Particularmente, tienes que tener pleno entendimiento de cómo es que fluye el dinero en tu negocio, las entradas de dinero y las salidas de dinero. Pero no nada más de lo que ya pasó, sino que tú tienes que estar en la capacidad de poder proyectar tu flujo de caja. ¿Por qué? Porque pasan cosas como la que acaban de pasar con muchos de los clientes que he visto. Cónchale, Julio, ahora me salió que tengo que pagar impuestos y yo no tengo ese dinero disponible. Bueno, pero si tú sabes que todos los años hay que pagar impuestos, tú no pudiste haber proyectado, por ejemplo, pregunto, no se pudo haber proyectado el que venía eso. Entonces, o sea, ¿qué pasó que te consumiste la plata y no la guardaste como se habló? No previste que eso venía en el futuro porque no hubo disciplina en la proyección de flujo de caja. Muchos clientes cometen el error de que para utilizar el dinero de su negocio simplemente ven la cuenta bancaria del celular y dicen, no, si hay plata, paga. No, eso no es así. No es que si hay plata, paga, no paga. Ya va, proyecta el flujo de caja. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, simplemente montando una hojita de cálculo de control con todo el dinero que se prevé que va a entrar por las ventas proyectadas,
con todo el dinero que se prevé que va a entrar por las ventas ya pactadas, pero que de repente vas a recibir unos pagos en cuotas mensuales, estoy inventándome el ejemplo, entonces ya tú entiendes cuál va a ser el flujo de caja estimado de entrada. Lo más sencillo de estimar son los costos de operación del negocio, porque ya tú lo sabes, más si tienes tiempo andando con el negocio, tú sabes cuánto pagas de renta, si es que pagas renta, tú sabes cuánto pagas por los software que utilizas, tú sabes cuánto pagas por plataformas, servicios, internet, telefonía, los gastos típicos de tu negocio ya tú los conoces y ya tú sabes cuándo te toca pagarlos. Entonces es muy fácil proyectar. Y cuando tú contrastas el dinero que está entrando versus el dinero que sale, tú ves entonces cuál es el saldo que te va a quedar disponible en el negocio y vas a poder detectar con precisión y anticipación si es necesario. Ah, mira, no, ya va, es que si sigo así como voy, en la semana 6, dentro de 6 semanas, se me va a sobregirar la cuenta, entonces déjame ponerme las pilas para cobrar la plata que tengo pendiente por cobrar, o déjame entonces de repente renegociar este pago que tengo pendiente con un proveedor, de forma tal que yo pueda entonces reajustar mi flujo de caja para que no haya ese sobregiro. O tengo que buscar una fuente de financiamiento temporal, y de esa manera puedes tomar decisiones estratégicas. Pero si no, estás, digamos, de nuevo, manejando un carro o viendo por el retrovisor o peor aún, sin ver nada, ni el retrovisor ni el parabrisas. Entonces, importante, concepto número 1, flujo de caja. Tienes que dominar tu flujo de caja para poder entender cómo está, valga la redundancia, fluyendo las entradas y salidas de dinero, pero con carácter de proyección. Es decir, déjame proyectar. Julio, ¿cuánto tiempo proyectas tú? Bueno, hay dos tipos de proyección. En planificación estratégica global está la proyección a 12 meses, pero en el control del día a día operativo, en la gestión administrativa y financiera del negocio, por ejemplo, yo siempre estoy proyectando 12 semanas, 3 meses. Y todos los lunes, por ejemplo, yo reviso el flujo de caja de mis proyectos, y básicamente lo que hago es que cada lunes lo que hago es que corro la proyección una semana y así tengo siempre 12 semanas hacia el futuro, de alguna manera proyectado, para ver qué es lo que va a pasar y poder anticipar. Y eso me permite hacer planificación también. Concha, le quiero comprar este software. Por ejemplo, quiero comprar, cuando me tocó comprar la pantalla táctil esta que yo tengo acá para dar clases, esto fue una compra de $3,500. Eso no fue hacia lo loco, yo lo planifiqué. Mira, yo quiero comprar esta pantalla en tal fecha. Bueno, déjame ver cómo está el flujo de caja de entrada, los gastos, etcétera, para saber cuándo es el mejor momento en mi flujo de caja para hacer la inversión en este equipo. Yo quiero comprar tal cámara, tal luz para mi estudio de grabación de podcast. Bueno, todo eso fue planificado, no fue a lo loco. Y fíjate que yo planifiqué mi flujo de caja, ni siquiera me financié, porque particularmente a mí no me gusta el financiamiento, aunque sea con tarjeta de crédito corporativa, porque igual sigue siendo deuda tóxica, aun cuando sea de negocio. Entonces, cuando tú te planificas con tiempo, puedes hacer las inversiones probablemente en tu negocio. Estamos hablando de pequeños negocios, negocios en línea, con efectivo que tú levantas de tus ventas. Ya con negocios de manufactura que requieran maquinaria, eso es otro cuento. Pero bueno, flujo de caja, concepto número 1 que debes dominar como emprendedor. Concepto número 2. Vamos, el análisis horizontal de los estados financieros. ¿Qué? Análisis horizontal de los estados financieros. Fíjate que yo te hablé respecto a que el contador hace un registro de las transacciones contables y las transacciones financieras de tu empresa, y esos registros contables se van a ver luego sintetizados, sumarizados, resumidos en lo que se conocen como los estados financieros. Hay 3 estados financieros fundamentales, que son el estado de ganancias y pérdidas, el estado de salud financiera, o el balance general, y el estado de flujo de caja. Pero particularmente, uno le hace un seguimiento. Fíjate que el estado de flujo de caja se conecta con el análisis de flujo de caja que te dije en el concepto número 1. La diferencia es que el estado de flujo de caja ve el pasado y el flujo de caja que te planteé en el concepto número 1 tiene que ver con una proyección tuya a futuro, ¿ok? Pero básicamente nos vamos a concentrar en el estado de ganancias y pérdidas ahorita, de manera sencilla. Y es que el estado de ganancias y pérdidas dice, bueno, ¿cuánto dinero gané por concepto de mis ventas y cuánto dinero gasté en un periodo de tiempo en particular? Y eso me da un resultado neto, que es la ganancia o pérdida que yo tuve durante un periodo de tiempo. Normalmente esto, yo hago análisis mensuales y en vez de esperar a tax season para revisar cuánto fue que gané el año pasado, coño, pana, no. Yo lo reviso mensual. Por ejemplo, si ahorita estamos vamos a decir algo, 15 de abril, ¿ok? Se supone que yo ya tengo que tener cerrada la contabilidad de marzo, ¿de acuerdo? Entonces, si ya yo tengo cerrada la contabilidad de marzo, yo debería estar ya ahorita analizando qué fue lo que pasó en marzo. Inclusive, debería tener los primeros días de abril, no el 15. El 15 ya es como medio tarde.
Pero si yo los primeros días de marzo, perdón, de abril, ya tengo cerrada la contabilidad de marzo, yo inmediatamente reviso qué fue lo que pasó y ahí empieza entonces un análisis. Y el análisis que a mí me gustaría enseñarte aquí en este episodio es el análisis horizontal. Julio, ¿qué es el análisis horizontal? Bueno, cuando tú tienes los estados financieros, básicamente tú lo que tienes es cuánto dinero me entró, cuánto dinero salió por gastos, cuánto dinero me quedó de resultado neto. Y esto aplica también en finanzas personales. Pero tú tienes una tabla y a veces las tablas son como muy feas y odiosas, sobre todo cuando tú estás haciendo análisis mes a mes. Imagínate que estás analizando los últimos 12 meses y tienes en un Excel 12 columnas de datos con todos los ingresos, con todos los egresos, todos los gastos, etcétera, el resultado neto. Bueno, a mí no me va tan mal porque a mí me gustan los números y yo trato de poner las tablas minimalistas con un fondito blanco, unas lineecitas y algo que se vea agradable a la vista. Pero hay personas a las que les da un poquito de caspa el tema de ver una tabla y le parece muy odioso el formato. ¿Qué es el análisis horizontal? Gráficos. Muy sencillo, gráficos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, yo puedo crear un gráfico de las ventas, total de ventas netas, versus total de costos y graficas esa línea. Como vas a tener una tabla de Excel con 12 columnas de datos de los últimos 12 meses, tú puedes graficar todos los costos, tú puedes graficar todas las ventas y vas a tener un grafiquito chévere con una línea y tú vas a ver cuál es la relación que van a tener las ventas versus los costes y los gráficos te dicen historias. Entonces, por ejemplo, si tú ves que en un mes en particular el costo estuvo por encima de los ingresos, empieza la teoría de los 5 por qué. ¿La qué, Julio? La teoría de los 5 por qué. Entonces, se dice que cuando tú preguntas hasta 5 veces por qué, llegas a la raíz y a la causa de un problema. ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, supongamos que en un mes particular te diste cuenta que los costos están por encima de los ingresos. La primera pregunta que te vas a hacer, primer, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, el gráfico te lleva a la tabla. Entonces, tú ves, bueno, sí, obviamente los costos en este mes fueron más altos. Pero, mira, aquí está en la tabla este ítem en particular que estuvo muy por encima de lo que normalmente yo gasto. ¿Por qué? Segundo, ¿por qué? Entonces tú empiezas ahí a pensar, bueno, ya va, pero es que espérate, es que de repente este ítem en particular, me voy a inventar el ejemplo, vamos a suponer, no, es que pagué un seguro y yo pago la prima anual. Entonces, y claro, yo como pagué la prima anual de este seguro, normalmente eso no lo pago el resto de los meses, pero siempre lo pago en este mes del año. ¿Por qué? Tercer, ¿por qué? Bueno, yo pago anualmente, es porque resulta que me ahorro un 10% en comparación a pagarlo mensual y financiado. Listo, en 3 por qué diste con la causa de qué fue lo que pasó en ese momento del tiempo. Pero a veces, tanto número, pareciera que estuviéramos viendo una pantalla de la Matrix, si te acuerdas de la película, ¿ok? Y es hasta más simpático entonces hacer un análisis horizontal de tus números y de tus estados financieros en particular. Entonces, de nuevo, el segundo concepto que quiero que tengas presente y que es esencial, que me parece a mí, en un emprendimiento, es el análisis horizontal de estado financiero, que básicamente es graficar tus estados financieros para que con las líneas y las barritas tú puedas detectar si hay anomalías, si hay cosas que despiertan tu curiosidad y con la técnica de los 5 por qué vas a dar con la causa del problema y allí es donde se genera lo que se llama un detonante de acción gerencial. Ahí es donde se genera entonces un momento reflexivo para tomar entonces cartas en el asunto y corregir lo que sea que haya que corregir, bien sea en el lado de los costos del negocio o de tus costos de vida en caso de finanzas personales, o bien sea por la línea de los ingresos, bueno, ¿qué vamos a hacer para subir más las ventas? Entonces, de eso se trata el análisis horizontal, es una manera más agradable a la vista, de forma gráfica, poder entender qué es lo que está pasando con los resultados de nuestro negocio a través del análisis, de nuevo, horizontal de los estados financieros. Y el tercer concepto financiero que me parece esencial en un emprendimiento es entender el tema de las dinámicas de precio. Y es importante que tú entiendas que hay 3 factores fundamentales que pueden incidir en la formación de los precios de tus productos y servicios. Particularmente está el primer driver de los precios, tiene que ser en todo caso tus costos o costes de operación. El segundo driver es el factor mercado. Tú puedes tener unos costos elevados y quieres cobrar carísimo, pero si el mercado y tus competidores no cobran lo que cobras tú, eres tú quien tiene un problema entonces a nivel de costos. Eres tú que tienes que ver cómo haces tu operación más eficiente para que no te cueste tanto y de alguna manera
equiparar tu precio a lo que está en el mercado. Julio, pero ya va, yo puedo ser una persona premium y hay gente que puede pagar por mi prima. Bueno, sí, eso es cierto, pero también entonces tenemos que meternos con un tema de branding y de mercadeo para ver por qué se justifica en tu propuesta de valor el que tú seas un poco más costoso con tu producto o servicio que el resto del mercado, y habría que ver si efectivamente estás vendiendo y hay un mercado dispuesto a pagar ese precio. Entonces, fíjate, la dinámica de precios, que es un concepto que tienes que entender y manejar, viene determinada por los costos de tu operación, ¿ok? Viene determinado por el mercado, las dinámicas, el contexto, ¿ok? Lo que están haciendo los competidores, y también la dinámica de precios viene establecida por un tercer factor, que es el factor psicológico. Y ese factor psicológico, de nuevo, se conecta con el tema de la percepción de valor, tu propuesta de valor, tu posicionamiento de marca, tanto de marca personal como de marca del negocio, dependiendo de lo que vendas. Quienes vendemos servicios profesionales, por cierto, dependemos mucho más de la marca personal, del posicionamiento nuestro. ¿Quién es Julio Finance? Me cae bien, el tipo tiene un podcast, el tipo es speaker, el tipo es consultor corporativo, el tipo está bien posicionado, me cae bien, no me cae bien, etcétera. En el caso de quienes vendemos servicios profesionales, de nuevo, la marca personal es importante en el factor psicológico. Marcas que venden productos, digamos, de consumo, Coca-Cola, valga la cuña, bueno, depende más de posicionamiento de marca, vallas, etcétera, tal y qué sé yo, pero de la marca de la empresa como tal. Entonces, es importante también entender que en el factor psicológico, si la parte de posicionamiento de marca es un rol importante, entonces también hay que entender que tenemos que de alguna manera trabajar la parte de mercadeo, pero eso se lo debo a otra persona porque yo no soy Julio Marketing. Pero bueno, de vuelta, hay que entender la dinámica de precios y hay que estarlo analizando constantemente para saber si estamos siendo rentables y para saber si estamos siendo competitivos. Entonces, ya para cerrar, simplemente te quería dar una breboca de 3 conceptos que tienes que dominar y que tenemos que trabajar ya para que tengas un mejor control de tu negocio, para que tengas una operación un poco más satisfactoria y que ese negocio de tus sueños no se convierta en una pesadilla. De nuevo, hablamos de concepto número 1, flujo de caja, particularmente flujo de caja proyectado. Concepto número 2, debes dominar el análisis horizontal de los estados financieros, que no es más que una manifestación gráfica de lo que está ocurriendo en la contabilidad, para con la técnica de los 5 por qué determinar cuáles son las cifras que están alterando tus resultados y ver qué acción gerencial o qué decisión vas a tomar. Y tercero, por último y no menos importante, pues la dinámica de precios, que va a depender de tus costos, que va a depender del mercado en el que te desenvuelvas y que va a depender también del factor psicológico. Esto es algo con lo que, a ver, da mucha tela por cortar. Simplemente quería como que por lo menos darte un mapa mental de lo que debes saber, pero naturalmente, si es algo para lo cual necesitas una orientación, una ayuda y quieres trabajarlo de manera personalizada, pues pongo a tu disposición mis mentorías de negocios privadas. Y también si me dices, bueno, Chale Julio, mira, es que de verdad también me encantaría trabajar contigo, pero de repente ahorita de manera privada no calza en mi presupuesto, pero de alguna manera sí me gustaría aprender un poquito más a profundidad en esto. ¿Tienes algún taller para eso donde nos puedas indicar un poquito y yo lo hago, pero por lo menos aprendo de ti? Claro que sí, yo me adapto a todos los presupuestos y justamente por ello es que está el programa Despierta tu Negocio, donde en una serie de talleres te enseño un poco más a profundidad y mucho más todos estos temas para que tomes un mejor control de las finanzas de tu negocio y operes no solamente viendo por el parabrisas en lugar de ver solo por el retrovisor, sino que también entiendas y puedas fijar cuáles son las métricas que quieres medir y puedas tener tu propio tablero de control de forma tal que puedas entender exactamente cuáles son las cifras que mueven el desempeño de tu negocio y puedas garantizar de alguna manera a través de tu proyecto pues tu libertad financiera. De nuevo, Despierta tu Negocio está a tu disposición. Esto es un programa que es ideal para negocios en línea, sobre todo para aquellos con especial atención a las personas que ofrecen servicios profesionales a través de la oferta de coaching, mentoría, consultoría, personas que venden cursos, personas que venden información e inclusive transformación en esta era de la economía digital. Pues te invito entonces a que te sumes al programa. Te dejo por acá abajo las notas del episodio. Normalmente es Despierta tu Negocio, es algo que lo hago un par de veces al año, pero siempre hay una lista de espera en la cual te puedes sumar y bueno, siempre me puedes escribir por Instagram también para indagar un poco más y así conocerte y ver si este programa es ideal para ti. Así que no lo olvides, Despierta tu Negocio está disponible para aprender todo esto. Y bueno, por ahora, sin más, no me resta más que agradecerte por tu tiempo y una vez más seguiremos compartiendo conocimientos. Si esto es algo que te dio valor, no olvides dejarme un rating si me estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, un like y suscribirte acá al canal de YouTube si me estás sintonizando por YouTube y por supuesto
compartirlo con otros emprendedores y con otras personas a quien pueda este contenido hacerle bien y ayudarle a tomar un mejor control de sus finanzas, que de retruque no solamente son las del negocio, sino también las finanzas personales, porque quienes emprenden y están dedicados a tiempo exclusivo a esta noble actividad, pues naturalmente su bienestar personal depende del bienestar de su negocio. Así que por ahora, sin más, nos escuchamos en un próximo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.